En el libro de Frankenstein hay un personaje que en apariencia no tiene nada que ver con la historia de Victor Frankenstein y su criatura. Este personaje es Robert Walton, quien es un capitán de barco que está organizando una expedición al Ártico. Pero este personaje no está ahí por casualidad, ni tampoco lo puso Mary Shelley de relleno. Robert Walton es el resultado de dos experiencias muy importantes que marcaron la vida de Mary Shelley y además es el hilo conductor de la historia. Por cierto, si esta es tu primera vez aquí, bienvenido o bienvenida. Estos monstruos en su tinta y yo soy Cintia, obsesiva detective de todo lo que tenga que ver con Frankenstein. Y hoy vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿De dónde sacó Mary Shelley la idea de agregar un barco y un capitán a su libro? Quédate para que juntos desentrañemos una pieza más del rompecabezas frankensteiniano. En 1812, Mary Shelley viajó a bordo del barco Osnaburg rumbo a Escocia. Solo tenía 14 años. Durante 6 días y 6 noches, Mary viajó sola en este barco y se la pasó fatal porque todo el tiempo estaba mareada y además le robaron su bolsa con dinero. Pero finalmente Mary llegó al puerto de Dundee, en Escocia, donde la estaba esperando el viudo William Baxter, quien vivía con sus hijas. William Baxter era amigo del papá de Mary y se había ofrecido a alojarla en su casa. Godwin, el padre de Mary, dijo que la mandaba a Escocia para que madurara y creciera intelectualmente y conociera el mundo, pero la verdad era otra. Lo cierto es que la madrastra había convencido al papá de Mary de enviarla lejos, porque la madrastra, que era la nueva esposa de Godwin, y Mary se la pasaban peleando, porque Mary obviamente era una chica rebelde y no se dejaba mangonear por la madrastra, que se sabe que era un poco malvada. Entonces, el padre, con tal de no seguirlas oyendo pelear, decide mandar a Mary a Escocia. Sin saberlo, este viaje le daría a Mary Shelley la inspiración que años más tarde utilizaría para escribir su libro de Frankenstein. Los paisajes, las experiencias vividas y todo lo que aprendió en esos casi 2 años que pasó en Escocia dieron como fruto una gran parte del libro de Frankenstein. Durante su estadía en Dundee, Mary se hizo muy amiga de la hija de William Baxter, Isabella, que por cierto, no sé si sabían, pero inspiró el personaje de Bella Baxter de la película de Poor Things, del libro también. Los Baxter eran personas muy intelectuales, muy educadas, que se la pasaban leyendo todo el tiempo y que además adoraban todos los escritos que había hecho Mary Wollstonecraft, la madre de Mary. Algo muy importante es que Dundee era un puerto ballenero. Entonces, esto le dio a Mary la experiencia de estar en contacto directo con marineros que venían de sus viajes y que le contaban unas historias sorprendentes acerca de cómo habían desafiado a la muerte, de cómo habían estado en el frío, de cómo habían matado a las ballenas. Todas estas experiencias Mary las fue guardando. Además, los muelles de Dundee siempre estaban llenos de cadáveres de ballenas, focas y osos polares. Así que Mary, cada vez que iba a los muelles, estaba en contacto directo con esos olores repugnantes, con la sangre, con las vísceras, y todo esto influiría posteriormente en su novela. Bueno, pues Dundee era un puerto tan importante que años más tarde, en 1901, de ahí salió el barco Discovery, que fue capitaneado por el capitán Scott. Y si no sabes quién es el capitán Scott, pues hay que escuchar la canción de Mecano. Que por cierto es una canción muy buena y te dejo el link aquí abajo en los comentarios. Entonces, como dice Mecano, ¿quién se acuerda del capitán Scott? Pues nosotros nos estamos acordando. Bueno, pues resulta que aquí en Dundee, viendo a los barcos zarpar y escuchando todas las historias de los marineros, es como Mary empieza a formar uno de los personajes más importantes de su libro, el capitán Robert Walton. Y Robert Walton es súper importante porque sin él y su expedición al Ártico no conoceríamos a Victor Frankenstein y a su criatura. Ahora, Robert Walton también es muy importante
porque él representa la moraleja de la historia. Y es que la arrogancia puede tener consecuencias funestas, pero siempre estás a tiempo de corregir el rumbo y cambiar tu destino. Y eso fue exactamente lo que hizo Robert Walton. Dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero afortunadamente para la tripulación de Walton, él sí escarmentó gracias a la historia de Victor Frankenstein. Pero aquí no termina esto, porque hay un evento más de la vida de Mary Shelley que la hizo poner un capitán de barco en el libro. Resulta que cuando Mary era niña, iba a cenar frecuentemente un poeta que se llamaba Samuel Taylor Coleridge. Samuel le gustaba mucho, después de cenar, declamar algunos de sus poemas. Y casi siempre lo que pasaba es que a Mary y a sus hermanas las mandaban a dormir para que no estuvieran ahí molestando a los adultos, pero hubo una noche en que Mary convence a su hermana Claire de esconderse atrás de un sillón. Estaban ahí agazapadas y los adultos en la sala escuchando a Samuel Coleridge declamar. Esa noche, Coleridge declama su poema La balada del viejo marinero, The Rime of the Ancient Mariner. Este poema fue tan importante para Mary Shelley que se le quedó grabado y años más tarde, cuando escribió Frankenstein, tomó partes de este poema para incluirlas en su libro. Este poema narra la trágica historia de un barco que se va a una expedición a la Antártida. Allá en la Antártida se quedan atrapados en unos glaciares y no pueden ya moverse. La tripulación obviamente está muy preocupada porque piensan que se van a morir. En ese momento llega un albatros, que es un ave gigantesca. Este albatros va a aparecer volando arriba del barco y en ese momento el barco se libera del hielo. Toda la tripulación grita de alegría y piensan que el albatros fue el que los liberó, o sea, lo consideran como de buena suerte. Entonces el barco ahí va navegando, el albatros volando siempre cerca de ellos y resulta que había un marinero que estaba enojado con el albatros. No sabemos por qué, pero le caía gordo. Entonces agarra su ballesta y le dispara. Mata al albatros y el albatros cae en el barco. Obviamente toda la tripulación no entiende por qué este marinero mató al albatros, pero inmediatamente les cae la mala suerte, se acaba el viento y el barco se queda a la deriva. La tripulación, desesperada, para castigar al marinero, le cuelgan del cuello el albatros, a ver si así como que los dioses o la fortuna cambia su suerte y les vuelve a mandar el viento. Sin embargo, el barco ya estaba perdido y después de varios meses a la deriva, todos los tripulantes mueren. El único que se salva es el marinero que le dispara al albatros. Cuando llega a puerto, este marinero se pasa el resto de su vida condenado a vagar por las calles de la ciudad, contándole a todo aquel que se le pone enfrente su trágica historia, para que les sirva de lección y no cometan los mismos errores que él cometió. Entonces, si lo pensamos, Robert Walton y el viejo marinero tienen muchísimo en común, porque los dos están condenando a su tripulación debido a su propio orgullo, a su hubris. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen que escarmentar y entender que la regaron y, en el caso de Robert Walton, cambiar su rumbo, tomar decisiones correctas para poder salvar a su tripulación, algo que el viejo marinero no pudo hacer. Y por si todavía tienes dudas de que este poema inspiró a Mary Shelley, al principio del libro hay una carta que Robert Walton le escribe a su hermana donde le dice: no puedo describirte mi sensación ante la inminente partida. Voy a regiones inexploradas, a la tierra de la niebla y la nieve, pero no mataré ningún albatros, así que no te alarmes por mi seguridad. Uy, no se les puso la piel chinita, porque a mí sí, oigan. Porque aquí Robert Walton está haciendo una clara referencia al poema de Coleridge. Y ahora ya sabes por qué hay un capitán del barco y un barco que se va al Polo Norte en el libro de Frankenstein. Y no se lo sacó Mary Shelley de la manga. Esto viene de años, desde su infancia, que ella fue armando
esta pieza del rompecabezas. Faltan muchas piezas más de este rompecabezas, así que no se te olvide suscribirte para que recibas estos videos. Esto fue Monstruos en su tinta y yo soy Cintia, tu resurreccionista oficial. Gracias por ser parte de esta comunidad monstrófila. Me encanta que estén aquí, que me dejen esos comentarios tan pensados, tan interesantes, donde me hacen a mí también reflexionar y pensar cosas que no se me habían ocurrido. Y por supuesto, escriban lo que quieran, porque a mí me encanta leer sus comentarios. Bueno, pues nos vemos a la próxima. ¡Adiós!